sido en un año emprendiendo, no lo había hecho en 10 años antes. Hubo millones de errores sin duda. Enamorarse demasiado de la solución sin quizás pensar tanto en el problema. Por más que quiera ir a 1.000 millones de kilómetros por hora, hay etapas y hay procesos. Hoy nos acompaña nuestro gran amigo Pablo Laurina, que es uno de los líderes en Latinoamérica de la industria digital, y junto a Publícala, empresa que fundó en 2016, está transformando absolutamente con su software la industria editorial y de periódicos. Ya está presente en más de 16 países, cuenta con más de 146 clientes en Chile, México, Estados Unidos, España, China, entre otros, tales como la Editorial Santillana, Penguin Random House, Oxford University Press, Diario La Tercera, Página 12 y cientos de otras editoriales, diarios y clientes. Publícala ya superó los $400.000 en ingresos anuales recurrentes, hay 700 editoriales subidas a Publícala y tienen la impresionante suma de 1 millón de títulos disponibles en la aplicación. Además, Pablo es especialista en marketing y nuevas empresas SaaS de rápido crecimiento en Estados Unidos, con enfoque en el análisis de datos, ha contribuido con Mozilla por 3 años y su último cargo fue el de Regional Coach Manager para Latinoamérica. Desde que creó Publícala ya han levantado más de $400.000 en rondas con inversionistas como Stripe, Startup Chile, entre otros fondos de inversión. Pablo, un gusto tenerte en Capital Real. Por favor, cuéntanos cómo transformaste una idea en algo real. Muchas gracias, Martín, por la invitación y por la intro. Esperemos estar a la altura de tanta presentación. Mira, partí con Publícala luego de haber trabajado exactamente, como mencionabas, en tecnología, en software as a service, y también gran parte de mi experiencia profesional fue siempre en el mundo editorial, el mundo de contenidos, tanto editoriales como medios, periódicos, etc. Y allí era que me encontraba siempre con el mismo inconveniente o desafío, y era cómo generar una estrategia rentable de contenidos digitales sin perder lo que yo entendía que era el activo más importante que teníamos en la editorial, que eran los lectores y la relación con ellos. A mí siempre me tocó estar del lado del marketing, datos, etcétera, entonces con lo cual siempre era fundamental para mí el usuario, la relación con él, etcétera. Nada, en su momento cuando estaba trabajando en editorial siempre me encontraba con este desafío y era, ok, hay opciones para vender contenido digital, pero siempre incluyen intermediación de plataformas, de terceros. Que lo que hacen esas plataformas al final es quedarse, además de con una porción importante del revenue, con todos los datos de los usuarios y la relación con ellos. Ahí fue que empecé a pensar, ok, ¿cuál es la solución para esto? Es de algún modo poder lograr una relación directa, ¿sí? Hoy de hecho lo estamos viendo en millones de casos, de compañías gigantes como Disney, que se va de Netflix, que da su propia plataforma. Random House en España mismo lo ha hecho con libros impresos, comenzó a vender de forma directa, la editorial Planeta también, en Chile y Argentina, etc. Y ahí fue que pensé en esta solución que tenga cierta escala, siempre fanático del mundo, que inclusive hoy en día sigue siendo bastante nuevo, el software as a service, que me permita brindar una solución a esta problemática con una escala bastante amplia, porque entendía que los problemas de las editoriales, si bien difieren mucho de país a país, también tienen mucha similitud. Y ahí fue que creamos Publícala con Franco, empezamos a trabajar juntos en esta idea que le permita a cualquier editorial, periódico, creador de contenidos, crear su propio medio de comercialización personalizado, donde pueda directamente conectar con su audiencia, ofrecer contenidos, etc. Se dice que cuando uno emprende lo importante no es evitar las caídas, sino caerse hacia adelante. ¿Ah? Cuéntanos cómo fueron esas caídas y qué aprendizaje se pueden rescatar de esos momentos. Buenísimo. Mira, creo que particularmente hubo millones de errores sin dudas.
pero particularmente hubo tres importantes o representativos. El primero, sin dudas, fue, y creo que es un problema bastante común, y fue pensar demasiado en la solución, enamorarse demasiado de la solución, sin quizás pensar tanto en el problema. Y a lo que me refiero es, a veces nos enamoramos, y sobre todo como founder nos pasa de una idea, de lo que creemos que es la solución, antes de confrontarla con la realidad, con esos potenciales clientes y sentarse y decir, ok, esto que yo creo, ¿es realmente un problema para tu empresa? ¿Es un problema para ti? O quizás no es tan grave. Bueno, al principio sí, tuvimos mucho de eso. Entonces hubo mucho de desarrollos de nuevas funciones y etcétera que creíamos fundamentales y al final no eran lo más importante para los clientes. Eso lo que nos permitió fue aprender bastante rápido a escuchar. Antes de lanzar cualquier nueva función, antes de hacer cualquier nuevo camino o gasto importante, hablar mucho con los que creíamos que eran los potenciales clientes, etcétera. Eh, otro, otro error grande que he cometido y espero no volver a cometer, pero no estoy muy seguro, fue el saltearme etapas, el entender que también mi ansiedad de founder quizás no me permitía ver que por más que no lo quiera y por más que quiera ir a 1.000 millones de kilómetros por hora, hay etapas y hay procesos que hay que cumplir. Eh, y me refiero puntualmente a, no sé, adelantarse mucho en un hire, en la contratación de un mega experto de comercialización y tal, quizás cuando el producto todavía no estaba realmente listo, etcétera. Eso creo que fue algo que tuve que aprender a la fuerza. Que hay etapas y que hay que entenderlas y transitarlas. Hoy, con ese aprendizaje, por ahí sí podemos tener una visión un poco más holística de hacia dónde queremos llegar. Porque, porque la solución definitiva, la solución final que tengo en mente para Publicala es bastante más amplia que nuestra oferta actual, pero la oferta actual es la que nos permite ir avanzando etapa por etapa de forma orgánica y poder dar un buen servicio a nuestros clientes, que al final es realmente lo que más nos importa. ¿Cuál fue la chispa para emprender, sabiendo que estabas tomando un camino menos convencional, partiendo desde cero y con los riesgos que eso implica? Cuéntanos un poco, al fondo, cómo fue esos inicios. Yo creo que realmente es algo que está desde chico, desde la génesis, desde la infancia se va desarrollando y creo que tiene que ver realmente con la curiosidad, o quizás una combinación de curiosidad y ansiedad, porque cuando se juntan las dos es quiero aprender de todo y lo quiero aprender rápido. Eh, y, y realmente me parece que tiene que ver con eso, con esa génesis. Creo que, no sé, no creo que haya una respuesta unívoca, creo que tiene que ver con la crianza y tal. Sí creo que hay un componente geográfico que nos sucede en Latinoamérica y particularmente en Argentina, y es que al no haber tanta estabilidad eh, laboral, realmente no es como, al menos a nosotros, mi generación nos ha tocado vivir muchas crisis. Económicas y tal, que hacen que no haya tanta estabilidad laboral, creo que eso anima un poco más a arriesgar, probar y en definitiva perseguir esa idea. Y otro punto que fue clave en la creación de Publicala fue, honestamente, ver que nadie más lo estaba haciendo. Ver que yo tenía esta necesidad cuando trabajaba en editoriales y en empresas y que no había nadie más haciéndolo. Entonces, nada, siempre me parece que cuando no hay nadie más haciéndolo algo que realmente uno cree que está bueno y que puede aportar, hay que ir y hacerlo, intentarlo. Interesante, Pablo. De hecho, en Argentina hay al menos 5 unicornios, que son empresas que se entiende que fueron creadas después del año 2000 y que están valorizadas en más de 1.000 millones de dólares. Las más conocidas son Mercado Libre, Despegar. Y en Chile, aún cuando ha ido fortaleciendo un ecosistema emprendedor cada vez más dinámico, no hemos sido tan prolíficos a la hora de crear unicornios. ¿A qué crees que se debe eso?
No sé, creo que realmente no hay una respuesta todavía. Es una de esas grandes incógnitas del mundo emprendedor. Sí hay algunas teorías, si bien las comparaciones muchas veces son odiosas, yo creo que parte fundamental es esto que mencionaba Martín, de Argentina siempre le ha tocado estas crisis cíclicas, etcétera, que lo que hacen en definitiva es que los riesgos que se puedan tomar sean mucho mayores porque, porque la otra opción es igual muy mala, digamos. En Chile quizás a un joven profesional puede tener un trabajo muy estable, muy buen pago, con mucha proyección, mucho crecimiento, etcétera. Entonces hace que quizás el riesgo que tomo sea un poquito, me voy, no sé, siempre una analogía que se hace es voy a cruzar el Pacífico. Me puedo ir hasta la isla de Pascua, que está relativamente cerca, y regreso, total no hay mucho, o el regreso es tan malo que sigo y trato de llegar hasta el sudeste asiático y asumo todo ese riesgo. Me parece que, sobre todo para ser unicornio, me parece que la condición sine qua non es asumir un riesgo enorme y estar dispuesto a que en ese riesgo lo más probable es el fracaso. Esa es la opción más probable. Sin embargo, sí creo que hay espacio, y Chile lo ha demostrado, para mucho más que unicornios. Me parece que hay espacio para no solo unicornios, sino toros robustos, empresas que por ahí no valen 1.000 millones de dólares, pero combinadas son orgánicas, generan un montón de empleo, tienen una facturación más que interesante, etcétera. Entonces, no sé, la verdad que no tengo la respuesta si es mejor 6 unicornios o 600 empresas que funcionan y generan empleo. Me parece que ambos escenarios son súper interesantes. La crisis como oportunidad. Bueno, vemos que la pandemia ha sacrificado varios sectores de la economía, pero aún así hay oportunidades. ¿Cómo lo ves tú? ¿Hay espacio o está saturado? La respuesta inmediata del mercado, de las empresas a la pandemia fue una aceleración en la digitalización pocas veces vista. Realmente fue un avance muy rápido. En nuestro caso particular, muchas compañías que querían lograr en una semana lo que quizás no se había hecho en 5 años. Entonces, creo que en el corto plazo el impacto fue positivo, sobre todo para las empresas de software como servicio, que brindamos un software basado en la nube, que no requiere de instalaciones, no tiene complejidad más que ponerse de acuerdo y comenzar a utilizarlo. Sí soy cauto en el mediano y largo plazo por la contracción económica que puede haber, porque más allá de que haya habido un impacto muy grande en el corto plazo, en nuestro caso, por ejemplo, y en muchas otras compañías digitales, si la economía entera se contrae, bueno, evidentemente también la inversión en tecnología, etcétera, al menos por un tiempo se va a contraer. Entonces, me parece sumamente importante en estos momentos concentrarse muchísimo, no solo en la captación de nuevos clientes, sino en el servicio que le damos a los clientes actuales. Eh, Cuidarlos, apoyarlos y estar cerca, también entendiendo que la situación es compleja para cada uno. Volviendo a Publica, la tecnología y la lectura digital, ¿es una amenaza a las librerías de barrio, tal cual las conocemos hoy? Espero que no haya muchas librerías escuchándome, pero la amenaza creo que viene dada por el contexto, y diría mundial, y diría en todos los ámbitos de esta costumbre que se empezó a dar de que los creadores, los productores de contenidos, de productos, de servicios, de lo que sea, conecten de forma directa. Eh, y valen para todo. Hoy en día nosotros podemos comprarle, cualquiera con Shopify o tienda nube puede crearse su propio e-commerce y estar vendiendo su producto en 10 minutos. En el caso nuestro, con los contenidos, pasa algo similar. Eh, Cualquier creador de contenidos puede comenzar a vender de forma directa. Sin embargo, yo sí sigo creyendo fervientemente que no hay una amenaza de extinción para las librerías o kioscos de revistas o periódicos, sino que hay una oportunidad de reconversión. De vuelta a esto de que hablábamos de la crisis como oportunidad, porque creo que
resignifica enormemente el valor del librero original, del librero que te conoce y te recomienda y genera un vínculo. Eh, Me parece que ahí sí va a haber un valor, e inclusive en plataformas como Publica, que podrían permitirle a la librería tener su propia tienda de publicaciones digitales y que no sea solo Amazon el que tenga eso. Esa en definitiva es nuestra misión, es crear un ecosistema donde los contenidos y la información circulen libremente. Al transformar la lectura en algo de mayor cobertura, de mayor alcance, ¿crees que puede ser la tecnología un elemento de cohesión social al estimular una población más informada y poniendo una mejor democracia? Sí, la respuesta fácil y rápida es que sí, es cierto. Sin embargo, creo que requiere un análisis más profundo, porque también hay un peligro, ¿no? Como en toda nueva tecnología, siempre se da el ejemplo del martillo. El martillo puede servir para construir un mueble o para golpear a alguien. Eh, con Internet y la tecnología es exactamente igual. Tenemos una oportunidad única que nunca antes existió de democratizar el acceso a contenidos, a educación, a todo. Wikipedia es un ejemplo de ello, y hay muchos ejemplos. Pero hay que tener cuidado, siempre hay que tener mucho cuidado de no caer en transformar el mundo análogo a Internet y tener monopolios como puede ser Facebook o Amazon, donde al final es una empresa la que controla la interacción de los usuarios con los creadores de contenidos, sino que de verdad Internet sea un servicio universal, de acceso libre y que permita a la gente crear y consumir contenido de forma libre. Es una discusión enorme y creo que se va a ir acrecentando, creo que no está resuelto. Ahora hubo muchos casos en Estados Unidos con las fake news y Twitter y Trump. Eh, Creo que es todo un desafío que tenemos de acá a los próximos 5 o 10 años, entender eso, es, ok, en este nuevo mundo, cómo utilizamos la tecnología. Cuéntanos cómo ha impactado en tu vida el emprendimiento, cuál ha sido el impacto positivo y, y también cómo fueron esos momentos solitarios en un principio. Totalmente. A ver, es cierto que es muy solitario porque la experiencia es intransferible, cada uno la transita de una forma distinta, etcétera. Sin embargo, en mi caso ha definido mi vida, y mis mejores amigos los he conocido de esa forma. Ha sido un proceso, creo que de lo más estimulante profesional e intelectualmente que me ha tocado vivir. Lo que he crecido en un año emprendiendo no lo había hecho en 10 años antes. Porque te toca enfrentarte al abismo de forma constante y aprender y conocer y etcétera. Entonces, es cierto que es solitario, pero al mismo tiempo nos da la oportunidad, si estamos dispuestos a abrirnos y hacerlo, de conectar con gente increíble. A mí me ha pasado participar, por ejemplo, en Chile, en el programa Startup Chile, que impulsa Corfo hace más de 10 años. Eh, y encontrarme de repente con una comunidad de emprendedores con problemas muy similares, por más que sean de India, de Brasil, de Chile, Argentina. Eh, con lo cual, en ese sentido también fue muy estimulante. Inclusive a nivel personal me permitió viajar por el mundo, conocer, aprender, etcétera. Creo que, si bien creo que no es para todo el mundo, no es condición sine qua non, no creo que todo el mundo tenga que emprender, etcétera, sí creo que es una oportunidad también para eso, para conocer, para ser mejor persona en definitiva. Entender que las similitudes entre todos son mucho más que las diferencias. Eh, Me parece que eso también me ha aportado muchísimo. Y en esos periodos viviendo fuera de Argentina, eh, ¿fue un periodo de aprendizaje que te llevó a emprender de mejor manera? En el fondo, hay ciertos valores o ciertas creencias que fueron modificadas y que también fueron transmitidas a la cultura de trabajo, publícala. Me ha tocado viajar en muchísimos lugares. Desde bastante chico me ha tocado, también por cuestiones familiares, viajar mucho a Italia, pasar mucho tiempo allí. Con lo cual creo que esto de la internacionalización de Publica es un poco culpa mía, porque siempre vi el mundo como un lugar bastante chico, en el buen sentido. O sea,
como bastante accesible, siempre me estimuló mucho eso. Me daba curiosidad, las diferencias culturales, también las similitudes, etcétera. De hecho, Publicala la comencé cuando yo estaba viviendo en Pittsburgh, en Pensilvania, con mi co-founder que estaba viviendo en Argentina. Entonces fue desde el inicio remota e internacional. Eh, ¿Y qué ha modificado? Eh, en la esencia, no sé si muchísimo, pero sí me ha modificado a mí y a la empresa. En primer lugar, entender que realmente es posible. Para muchas empresas hoy en día es una novedad, para nosotros ha sido siempre así, que la empresa puede ser remota y y que la interacción virtual genere una sensación real, que se puede crear un equipo, inclusive de forma remota, que no es necesario que sean personas distribuidas por ahí, sino realmente un equipo que trabaja en distintas latitudes, etcétera. Eso fue sumamente importante. También me permitió de vuelta entender y ver que las similitudes son mucho más que las diferencias, tanto en otros emprendedores como en nuestros mismos clientes. La verdad es que tenemos clientes que son una editorial de China y una de Chile, y al final los problemas tienen particularidades, pero son muy similares. Eh, y eso también le agradezco muchísimo a Internet, porque ha permitido globalizar no solo lo malo, sino también lo bueno, y poder compartir estas soluciones a nivel global. Pablo, ¿y la lectura digital y la muerte del libro físico? No, absolutamente no. De hecho, no ha sido la muerte y no lo será. El libro digital existe con más o menos fuerza hace, no sé, 10 años. Y muchos cuando comenzó a aparecer el ebook y tal, dijeron, bueno, se acabó el libro en papel. No se acabó. Yo creo que sí, de vuelta, como todo se resignifica. Lo que generó en todo caso el libro digital, y esto está comprobado y hace poco también se dio la discusión con el audiolibro, si iba a acabar con el libro digital o el libro en papel. No, en definitiva lo que hacen es crear nuevos lectores. Lectores que ya no son, que no están muy atraídos por el libro en papel o ahora por el libro digital, se pasan o al libro digital o al audiolibro. En definitiva, lo que para mí va quedando demostrado, y estoy fascinado por todo esto, es que las editoriales son expertas creadoras de contenido y ya no importa tanto el formato. Ya pueden producir contenido y puede ser en papel, puede ser digital, puede ser un audiolibro y que el lector elija con qué se siente cómodo. A mí me pasa un montón, me encuentro con gente que me dice, no, es que a mí leer no me gusta mucho o me cuesta, y mi respuesta es siempre la misma, no has encontrado lo que te gusta en todo caso, pero, pero hay tantas opciones hoy dando vueltas, desde formatos hasta tipo de contenido que siempre invito, y tengo amigos que no podían leer y dije, ¿por qué no trabajo un audiolibro? Y la experiencia es otra, etcétera. Con lo cual, no creo que muera, creo que se resignifica, creo que toma otro espacio y en definitiva le da más lugar a los lectores para elegir. Es eso. Pablo, ¿y cómo has ajustado tu emprendimiento en tiempos difíciles? ¿Cómo has ajustado tu negocio en momentos de crisis? Se dice que los emprendedores fracasan en su mayoría porque se adelantan demasiado los tiempos. ¿Qué consejo les daría a emprendedores que podrían estar en esa situación? En primer lugar, creo que hay algo que siempre me gusta decir, creo que es verdad, y es que una startup, sobre todo en la etapa de startup, no se acaba, no se termina hasta que los founders deciden que se termina. Eh, Porque si te quedas sin ventas, bajas los costos. Si te quedas sin dinero, pivoteas. Entonces, siempre nos ha tocado y siempre toca enfrentarse a de estas dificultades. Nos ha pasado de todo, desde hemos tenido que recortar absolutamente todos los gastos. Yo he pasado varios meses sin cobrar un sueldo o lo que sea, tratando de usar mis ahorros, etcétera. Eh, y de verdad que, sin embargo, a pesar de todo, esos momentos de crisis o de desesperación fueron los de crecimiento más acelerado, porque obligan a pensar, ok,
dónde está las famosas silver bullets, las balas de plata. Ok, me queda una, ¿dónde la pongo? Porque me obliga a tomar decisiones mucho más acertadas. En mi experiencia es eso, frente a una vicisitud, una dificultad, recortar todo lo que no sea imprescindible, frenar un segundito y pensar dónde está verdaderamente el aporte, dónde está el negocio, dónde está la solución que estoy brindando. ¿Y qué hay del aguante que hay que tener como emprendedor? La resiliencia es una condición fundamental, me parece, para emprender, porque no hay emprendimiento sin dificultad o sin abismo. No es posible emprender, porque en definitiva estamos haciendo cosas nuevas, estamos lanzando una nueva empresa al mercado que nadie conoce, que nadie tiene por qué confiar. Entonces, el abismo es una constante. Lo que también creo fundamental es sí encontrar un equilibrio igual, encontrar un equilibrio, porque tampoco puedo estar en constante estado de alerta, porque mi cuerpo no va, en definitiva, no voy a terminar distinguiendo cuándo realmente es un estado de alerta o cuándo es mi estado natural. Eh, Eso es algo para mí fundamental y que me ha costado muchísimo aprender, pero es, ok, este es un estado de alerta y esto no, y esto es de estabilidad. Porque también va a llegar un punto en que hay que trabajar en esa estabilidad. Ok, hay algo consolidado y hay que cuidarlo. También por respeto a los clientes que ya están utilizando el producto o son clientes de la empresa. Si yo estoy constantemente cambiando las reglas de juego, es un poco incómodo para ellos. Y reconociendo que el emprendimiento hace aparente el abismo, lo deja visible. El emprendimiento es para cualquiera, solo para algunos. No es para cualquiera y está bien que así sea. No, me parece que a veces cometemos un error también los emprendedores o cada uno desde su lugar hablando como que nuestra situación o nuestra posición es la mejor o es la ideal. Yo creo que se puede ser innovador o proactivo o lo que sea sin necesidad de ser emprendedor o siendo un intrapreneur, emprendiendo dentro de otra organización. Está lleno de organizaciones a las cuales ir a aportar, eh, lleno de empresas innovadoras, etcétera. Y lo otro, me parece que es una parte fundamental hablar más y de forma más transparente sobre cuáles son estos riesgos. Eh, Porque ser más honesto y dar feedback más, aunque sea doloroso, dar feedback más honesto y transparente cuando alguien viene con una nueva idea. Y quizás nosotros ya pasamos por algo parecido y decir, mira, en definitiva la decisión es tuya, pero estos son todos los riesgos que estás asumiendo. Eh, es algo que a veces no se hace mucho, siempre se cuentan los éxitos o la parte genial de emprender, que la hay, que existe, es súper gratificante, y por ahí se deja un poco de lado todos los riesgos que uno tiene que asumir. Y en definitiva, yo creo que una vez conocidos todos esos riesgos, sí, es tomar la decisión y entender que tampoco es el fin del mundo. O sea, así todo, con todos esos riesgos, los seres humanos todos, y en Latinoamérica particularmente, quizás tenemos mucha capacidad de resiliencia, podemos adaptarnos, etcétera. También es importante aclarar de que si se llega al fracaso, eso traiga aparejado mayores nitidez, mayor responsabilidad al emprendedor y extraer enseñanzas de eso, ¿no? Creo que es súper cierto lo que decís, Martín, porque al final uno termina hablando del fracaso cuando ya fracasó, cuando ya pasó y no durante el proceso. Y es hasta queda cool y es hasta un éxito hablar de ese fracaso. Eh, pero el primer paso que tenemos que dar todos es, y hasta quizás suena un poco cliché, pero es real, es ser más transparentes durante el proceso, o sea, hablar entre todos con las dificultades mentales. Hay algo que nos da muchísima vergüenza hablar y es la salud mental, o sea, que sufrimos todos como emprendedores, como empresarios, como founders. Esto de enfrentarse a la incertidumbre constante, eh, uno pone tanto de uno en el emprendimiento que al final el fracaso de una empresa que por ahí tiene 30, 40 personas, termina siendo el fracaso de una persona que lo fundó. Así se lo identifica, más allá de que no sea cierto. Entonces, me parece que el primer paso que tenemos que dar todos es hablar de forma más transparente y que no sea tan pesado luego. Porque también es entendible que para
una o un founder luego sea doloroso enfrentarse a esa realidad y tener que además exponerse, o sea, doble víctima, víctima porque fracasé y además porque me tengo que exponer. En cambio, cuando entendamos que el éxito no está en, no sé, en un unicornio, sino en el haberse animado, haber emprendido, haber innovado, ya está, me parece que ese es el primer paso para decir, ok, listo, no, fue un éxito mientras duró, o duró lo que tenía que durar, o logró el objetivo que tenía que lograr. Pero hablar entre todos, exponernos más, eso me parece que es la clave, y de forma más genuina también. ¿Crees que las rutinas y hábitos pueden hacer llevar mejor el día y tu trabajo? ¿Cuáles son tus energizantes? En los últimos 3 años he vivido por lo menos en 6 países, con distintas culturas, distintos desayunos, distintos horarios, distintos climas. Una cosa que siempre fue importante y fue, esté donde esté, me despierto a la misma hora y escucho el mismo programa de radio, y lo mismo a la noche, mientras estoy cenando. No sé por qué, es una particularidad mía, pero esos dos programas de radio, uno de hecho es de Italia y el otro es de Argentina, me ordenan el día. Inclusive cuando no está en vivo, porque muchas veces me pasa que estoy en una zona horaria completamente distinta y lo escucho grabado. Pero yo ya sé que ahí está la mañana y ahí está la noche. De algún modo eso me ayuda mucho. Y luego sí, lo que tengo son eh, dos cosas particulares en todos los días son cortar, ahora en cuarentena, por ejemplo, lo hago inclusive dentro de la casa, es me preparo un café y lo tomo mientras camino. Cuando lo puedo hacer, camino por la calle, doy unas vueltas. Es como que me hace un pequeño reinicio cuando paso todo el día en el computador y tal. Eh, y lo otro son espacios reales de reinicio, de reboot en el día. Para mí, cada uno lo pude ir descubriendo. Puede ser leer un libro, ver una serie, mirar una película o lo que sea. A mí, en mi caso particular, es cocinar y conducir. Eh, Porque son dos tareas que me gustan mucho y que requieren toda mi atención. Entonces, me prohíben de seguir dándole vueltas y rumiando un pensamiento. Cuando cocino, cocino, y cuando estoy conduciendo, estoy prestando atención eh, a la conducción, etcétera. Entonces, esas dos cosas sí han sido claves. Y así como más general, encontré, hace relativamente poco descubrí el yoga y la meditación, y la verdad es que a mí me ha servido mucho. Lo había intentado otras veces, pero quizás lo tomaba como tan profundo y tan complejo que no lograba conectar, hasta que di con una técnica que me gusta mucho, y básicamente porque lo que implica es, no importa tanto cómo se haga, sino que ese espacio es un corte en el día, es como se le pone una guillotina al día, se corta, y a lo único que me preocupo es, no sé, en respirar y en ver cómo estoy sentado. Eh, Al principio fue difícil y hoy en día me muero de ganas de que llegue ese momento del día. Pablo, ¿y es necesario formar parte de una industria para idear una solución, emprender y ofrecerla? ¿O también se puede ser una persona ajena a la industria que detecta algo que pueda ser resuelto? Sí, de hecho, eh, y en nuestro caso también, creo que hay de los dos tipos. Hay los inner, que emprenden dentro de su propia industria, pero sobre todo son outsiders, porque vienen y ven todo de forma fresca. Eh, Cuando a veces estás en Borges decía que el laberinto se lo puede ver la salida cuando uno se aleja, lo ve desde arriba y claro, ahí es mucho más fácil. Es como, claro, tiene sentido. En cambio, cuando estoy adentro es bastante más difícil. Con lo cual, los outsiders sí son claves. En mi caso particular, es cierto que siempre trabajé, o mucho tiempo trabajé en la industria editorial, es cierto que soy un lector empedernido, pero yo nunca tuve una editorial, nunca fui empresario editorial, con lo cual hay muchos vicios que no tenía, eh, y que me di cuenta tarde. De hecho, yo ahora veo cosas que hicimos al inicio de Publícala y era un contrasentido a lo que la industria hacía. Pero quizás fue uno de nuestros motivos el cual llamó la atención.
y fue como, ok, qué interesante, esto es algo nuevo. Eh, pero eso solo se puede hacer cuando vienes de afuera de la industria, no tienes todos los vicios y todas las costumbres. ¿Y cuál es la contribución y el impacto social que quiere llevar a la sociedad con Publícala? Sí, en definitiva, nuestra misión es crear un ecosistema donde los contenidos y la información fluyan de forma libre, libre y no gratuita. Siempre hago esa diferencia. O gratuita o no, digo, pero ese no es el punto. El punto es que puedan accederse por cualquiera y se puedan compartir contenidos, etcétera. ¿Cómo queremos hacer eso? Bueno, por dos vías. A los creadores de contenido ayudándolos a generar relaciones directas y a entender a su audiencia, porque me parece que ese es el gran desafío. Si no se conoce a la audiencia, en definitiva, ¿para quién vamos a escribir? Bueno, los que van a saber para quién escribir o para quién generar contenido van a ser los dueños de esa audiencia. Amazon, Netflix. Eh, Netflix comenzó hace unos años ya a crear contenido original, porque tiene un conocimiento sobre su audiencia brutal. Y ahí fue cuando las productoras de contenido dijeron, no, bueno, un momento, ese know-how tiene que ser mío. Entonces, en el lado de los creadores de contenido, los queremos ayudar con eso, con que puedan generar relaciones genuinas y conocer a su audiencia. Y en el lado de los lectores, que de vuelta, que sea libre, Publica está basado en estándares webs abiertos, funciona en cualquier dispositivo, no es dependiente de ningún dispositivo, no utilizamos ninguna tecnología que fuerce al lector a comprar un hardware en particular. Lo va a poder elegir si lo quiere leer en el navegador del computador, en el celular Android, iOS, en donde sea. Y en definitiva poder vincularse también con el creador de contenido de forma directa, que su única opción no sea un intermediario. Pablo, ¿qué has aprendido sobre la marcha como estratega, marketing planner, como gerente en tu Ha empresa? sido todo tan sobre la marcha y tanto aprendizaje que quizás es difícil hacer como algunos pick choice, pero sin duda es que uno de los más importantes ha sido y es todavía aprender a delegar, pero a delegar en serio. Uno cuando empieza, o al menos en mi caso, mi primera empresa, no, no estaba acostumbrado, más bien lo contrario. Y lo que sí he aprendido es que delegar implica entender que el otro tiene formas completamente distintas de hacer las cosas probablemente, pero que también son súper valiosas. Entonces, entregar también mucha libertad, generar confianza con el equipo ha sido clave. Dar mucha libertad, pero al mismo tiempo, pero no libertinaje, ¿no? Dar ciertos andamios sobre los cuales apoyarse. Ayudar con eso, poner andamios, decir, este es más o menos son los límites, pero dentro de estos límites te entrego la decisión a ti de avanzar como mejor creas para la compañía. Y me parece que en esa confianza que se puede generar también provoca que todos los colaboradores siempre pongan a la empresa en primer lugar y a sus intereses. Eh, Al menos para mí eso ha sido fundamental. Y además porque hay una realidad bien práctica y es que es imposible a medida que va escalando estar en todos lados. Entonces, la única posibilidad es crear estos andamios y estos círculos de confianza sobre los cuales puede haber cierta libertad. ¿Y cuáles son esos valores que soportan ese andamiaje? En nuestro caso es siempre poner en mega primer lugar al cliente y sus necesidades. Eso es como, ha sido siempre uno de nuestros pilares, desde la construcción del producto, sentarnos a escuchar, y etcétera, hasta en la postventa, digamos, en el servicio que damos. Eh, a veces, lamentablemente, fallamos y es una de las cosas que más me duele, pero sí nos esforzamos muchísimo en poder dar un servicio de muchísimo nivel, porque siempre los ponemos en ese lugar. Digo, si estoy pagando un servicio, quiero que sea lo mejor del mundo. Eh, Luego la transparencia es otro de los valores, pero no la transparencia porque suena cool, la transparencia en serio y aunque duela. O sea, eh, los números de Publica son abiertos para todos los colaboradores y los números hablo de todo, desde cuánto dinero hay disponible hasta cómo viene el crecimiento, etcétera. Y lo mismo tratamos de transmitirle a los clientes. Así, honestidad brutal.
y a veces duele, porque el cliente exige y tiene razón, paga por un servicio, y, pero sí nos ha permitido tener, inclusive hoy con más de 160 clientes, casi diría que podemos tener una relación individual con cada uno, porque la hemos construido en base a la confianza. Eh, Me parece que al menos esos dos son dos de los valores claves que siempre tratamos de tener. Ya han levantado más de $400.000 a la fecha. ¿Cuáles han sido las principales variables que los han ayudado para levantar fondos? Bueno, lo primero es eso, realmente es un trabajo a tiempo completo. Entonces, si alguien va a asumir el trabajo de levantar capital, me parece que lo primero es entender eso. De verdad es un trabajo que lleva más de todo el día, ¿no? No sé, porque lleva desde reuniones con presentaciones hasta documentación y hasta detalles y negociación. Y es casi una empresa en sí misma, una empresa dentro de la empresa. Dicho eso, me parece que lo primero, lo más importante, previo a levantar capital, es pensar bien cuánto y cuándo hacerlo. O sea, ¿realmente lo necesito o no? ¿Puedo sobrevivir sin él? Porque eh, primero, no me quiero poner demasiado técnico, pero sí es importante entender que estamos entregando un pedazo de la compañía que no vuelve, que no es un préstamo ni nada, estamos firmando un nuevo socio, por más que sea inversor, un nuevo socio en el largo plazo, para los próximos 10 años o lo que sea. Entonces es importante pensar cuándo estamos listos, cuándo la empresa está lista también para recibir una inyección de capital y cuánto dinero necesitamos de verdad. Porque, porque también eso es clave, ¿no? O sea, si yo a alguien le doy $1 millón, pero no tienen que gastarlos, por más que los haya conseguido y lo haya logrado, lo que sea, es también un riesgo. El riesgo de empezar a quemar dinero muy rápido y sobredimensionar la estructura, y al final eso se vuelve un problema. Eh, y otro de los aprendizajes más importantes en el levantamiento de capital particularmente son las relaciones, generar un vínculo antes de que un inversor firme, porque además el inversor lo va a querer y el emprendedor debería quererlo. Antes de firmar un cheque, tener una relación. Entonces, lo mejor es empezar a hacer esa relación mucho antes de querer levantar capital, si se puede. En nuestro caso, ¿cómo fue? Fue conociendo inversores o golpeando puertas antes de querer levantar solo para escuchar, tener feedback y tal. Y sí tenemos algo que también recomiendo mucho, que es un newsletter mensual, muy simple, un informe mensual con nuestras principales métricas que enviamos. Es prácticamente libre, el que quiera recibirlo lo puede recibir. La verdad es que el 95% son inversores o potenciales inversores, o etcétera, y ahí se va generando una relación porque la verdad es que no todos, pero el 60% de quienes lo reciben siempre lo responden con un, hey, qué bueno, hey, ¿cómo es esta métrica? ¿Podés contarnos un poco más? Eh, y eso nos permite el día que quisimos levantar capital estar mucho mejor posicionados para sentarnos a conversar, no engañar, no ocultar números, etcétera, porque entender, sobre todo los inversores institucionales que se dedican a eso, su trabajo es tener, sé, 20 o 30 reuniones por semana con emprendedores, con lo cual pueden oler a kilómetros de distancia cuando algo no termina de cuadrar. Ven todo el tiempo. Entonces, en nuestro caso, nunca hemos mentido, pero sí asumo que al principio, sin saber esto, hacíamos que los números se vean más bonitos. Para él. Eran los mismos números, pero presentados de esta forma y tal, y al final era contraproducente, porque de vuelta el inversor sí se da cuenta, porque algo no cierra, hay algo raro, etcétera. Y nos empezó a cambiar mucho la relación cuando fuimos, pum, transparente, abriendo todo y de forma mucho más, al final, natural, orgánica. En definitiva, estamos hablando de nuestra empresa y eso es lo que trabajamos las 24 horas del día. Nosotros tuvimos mucha suerte, la verdad. Uno de los inversores que finalmente invirtió en la compañía, en la primera charla que tuvimos, así como nosotros presentamos nuestra compañía, nuestras métricas y nuestro deck, inmediatamente fue transparente y nos presentó su forma o su esquema de valorización.
Y eso de verdad que para mí fue game changer, porque pues fue como, wow, ok, no me había tocado esta, esta honestidad que vaya de ambos lados, ¿no? ¿Cómo es la industria de la startup en Latinoamérica y lo vinculado el capital de riesgo? ¿Crees que está en una etapa preliminar, inicial, aún primitiva? Sí, en Latinoamérica en general, es cierto que es distinto, no es lo mismo Chile que Argentina, que Brasil, que México, pero también hay muchas particularidades. Para mí la primera es que es cierto que hay muchísimo capital, quizás no hay tanta liquidez, entonces se necesitan retornos un poquito más rápidos que en Estados Unidos y un poco menos de riesgo. Entendible por esta cuestión de la liquidez. En Estados Unidos se puede arriesgar mucho más porque además hay mucho más ecosistema, entonces tiro varios tiros, y además, no sé, como hay más liquidez, puedo soportar una inversión de, no sé, de 10 años, de 15 años o lo que sea. En Latinoamérica, por lo general, las inversiones están más reservadas para un estadio un poco más avanzado que el embrionario, que ya por ahí una serie A, quizás una serie B, eh, pero sí es cierto que viene avanzando fuerte. Creo que todo parece indicar que el próximo gran mercado de venture capital es Latinoamérica. Eh, hizo una inversión muy grande en Rappi, por ejemplo, y armó un fund muy grande para Latinoamérica. Hace poco Corner Shop se hizo un exit muy, muy importante, con lo cual eso le va a dar mucha inyección de capital a los VCs, a los inversores de Latinoamérica que invirtieron en Corner Shop. Hay hace muy poquito Kasek en Argentina, Brasil, levantó un nuevo fondo que es el más grande de la historia de la TAM, con lo cual todo parece indicar que está creciendo. Es cierto que venimos un poco más atrás y además, en particular, en el segmento que nos toca publicar, la que es el de Software as a Service, venimos bastante más atrás. Entonces, está ahí comenzando a moverse con inclusive fondos de riesgo directamente enfocados en software as a service, se está diversificando un poco más. Y me parece que a medida que más emprendedores, ojalá más emprendedores latinoamericanos tengan exits, es decir, que o vendan su empresa o les vaya muy bien, lo que sea, y puedan aportar al ecosistema con capital y con mentorship, eso va a ser clave. Tenemos una tendencia a querer inmediatamente escalar en otros mercados, principalmente en Estados Unidos, que está bien, es legítimo, pero me parece que también está bueno poder darse vuelta, volver a mirar para acá y volver acá y tratar de aportar al ecosistema. ¿Y qué sistema crees que se acomoda más al libre emprendimiento? ¿Un sistema capitalista, un sistema socialista o una ecuación entre ambos? Yo creo que antes que esa discusión, que también es legítima y no es que la quiera evitar, creo que en Latinoamérica tenemos otra discusión en varios países, que es la corrupción, si se quiere, o cómo se apoya a los emprendedores. Y a lo que voy es, hay países como Estados Unidos, con un mercado completamente libre, etcétera, donde obviamente está lleno de unicornios y emprendimientos, pero también hay países con economías mucho más socialistas o un Estado mucho más presente como Suecia y Dinamarca, donde está Spotify, Candy Crush. Me parece que ahí ambos son legítimos, eh, pero creo que sí algo clave para resolver es más, diría que son dos cosas. En algunos países, Argentina, por ejemplo, las reglas de juego que sean más claras, es difícil, es realmente difícil que no cambien. Hay una polarización muy grande, lo cual hace que un gobierno defina unas leyes, que el siguiente las cambia, y es muy difícil para un emprendedor que por lo menos como mínimo le va a llevar 5 años que su empresa comience a tener forma, por lo menos. Entonces, en esos 5 años en Argentina por lo menos puede haber cambiado de gobierno una vez, como mínimo. Y en ese cambio puede haber pasado de todo. Y lo otro, me parece que hay que profundizar mucho más. A mí me encantaría
ven mucho más profundizadas las relaciones entre países de Latinoamérica. Eh, Relaciones económicas mucho más fuertes. Eh, Nosotros individualmente, cada país de Latinoamérica en el mundo es bastante pequeño, exceptuando Brasil, etcétera, pero inclusive, en cambio como bloque sí tenemos una economía muy grande, una población muy grande, ojalá se pueda integrar eso también. Porque de hecho las startups ya lo estamos haciendo. Sin que a los gobiernos les cuesta más, por ahí van un poco más lentos, pero Publica tiene clientes en todos los países de Latinoamérica y tenemos gente en el equipo de Chile, de Brasil, de Colombia, de Argentina, de Estados Unidos. Es realmente indistinto. Las C-Companies van más rápido que las leyes. ¿Cómo pueden los gobiernos seguir el ritmo? Ojalá, sí, ojalá, nos encanta. Ojalá siempre que sea un crecimiento sostenido, ojalá siempre que aporte al crecimiento de la macro y de la población y no solo de unos pocos, pero sí, yo creo que sí. Y de hecho ahora en Estados Unidos pasó por la pandemia y la cuarentena, muchísimas empresas migraron a una formación remota y se dieron cuenta que la formación remota era igualmente productiva o quizás más productiva inclusive, con lo cual está empezando a verse más, se está viendo acelerado la contratación de personas en cualquier país del mundo, ya no importa dónde estés. Las empresas nos vemos la oportunidad y obligadas a hacerlo. Creo que a los gobiernos por ahí les cuesta un poco más y es más complicado ir a la misma velocidad. Pero eventualmente yo creo que eso es inevitable. Eh, Hasta, no sé, un sistema laboral al menos un poquito más unificado. Hoy es realmente muy difícil y es una lástima, es una pena que para una empresa, no sé, de Estados Unidos contratar en Chile hay que hacer un montón de papeles y regulación. Y es una lástima, porque apoyar eso sería en definitiva más empleo también. Bueno, Pablo, te quiero agradecer la oportunidad de haber conversado con el equipo de Capital Real. Estoy seguro que podemos rescatar buenas experiencias y enseñanzas del trayecto Publícala, tuyo y tu equipo. Bueno, mucha fuerza, éxito con Publícala. Bueno, muchas gracias Martín de vuelta por la invitación. Ojalá a alguien le sirva un poquito de esta charla.